Saludo con mucho gusto al doctor Juan Luis Salgado, él es vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Me da mucho gusto saludarle, doctor. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. Gracias a ti, Omar. Pues Buenas creo tardes a que todos. el debate se cierne en sí. Por un lado, el gobierno dice no hay médicos suficientes y no hay médicos que quieran asistir a estas zonas marginadas del país con niveles de violencia y preocupación. Por el otro, dice instituciones como la UNAM, sí hay médicos, pero no han sido tomados en cuenta. ¿Usted qué opina, doctor? También varias instituciones, colegios, asociaciones de médicos han declarado, han considerado este tipo de declaraciones por parte del gobierno federal como algo incierto. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, la opinión de todos los colegios médicos de diferentes especialidades, incluido el Colegio de Médicos Generales, es que esta es una medida incomprensible, efectivamente. Sí, no cabe duda que el pensar que los sistemas de salud van a corregirse trayendo médicos de otros países es algo que definitivamente no tendría ni siquiera por qué ser tomado en cuenta. Claro. En México tenemos muchos médicos capaces, muchos médicos que tal vez no tienen toda la preparación como especialistas, pero que sin embargo tienen gran conocimiento y gran manejo de los pacientes. Nosotros tenemos un índice de 2.4 médicos por cada 1,000 habitantes, que si bien no es altísimo, hay que tomar en consideración que estos pacientes no están acudiendo al médico al mismo tiempo, entonces eso nos da una buena calidad de atención. Hay zonas marginadas, como usted dice, en donde no solamente el problema es la marginación, es la falta de recursos, es la falta de infraestructura y las condiciones de violencia y de mucho daño hacia los médicos que están yendo a esas zonas, lo cual las torna francamente inseguras. Sabemos de muchos compañeros médicos que han perdido la vida de esta manera. Entonces, el hecho de pensar que traer médicos cubanos con no sabemos qué calidad de atención a las zonas supuestamente marginadas porque los médicos no quieren ir, creo que dista un poco de la realidad. Hay médicos en prácticamente todas zonas, incluso marginadas, porque hay médicos de las mismas comunidades que vuelven a sus comunidades a dar esa atención. Entonces, creo yo que hay suficiente personal en México que no tiene una oportunidad real porque no hay una calidad real para poder ejercer la profesión. Claro. En ese contexto, quiero entender lo que hoy mismo el subsecretario Hugo López-Gatell hablaba de las vacantes que hay en diversos puntos del país. ¿Coinciden que estas vacantes existen por un lado porque médicos no quieren asistir o es más bien por estas circunstancias que comentamos y que coincidimos? Que no hay infraestructura, que hay una alta amenaza a la integridad de los médicos de acudir a ciertos puntos geográficos del país. ¿Cómo explicar esto, doctor? Pues mire, la realidad es que hay algunas vacantes, pero no son vacantes suficientes y algunas otras vacantes pues se encuentran efectivamente en zonas francamente peligrosas, en donde las personas tienen que tener un juicio y un criterio suficiente para poder tomar en la balanza su vida o su profesión. Entonces, en el momento en el que las condiciones de todas estas áreas, foco rojo, cambien, seguramente vamos a poder estar ahí. O sea, no le podemos pedir a nadie que vaya a arriesgar su vida. Ya hemos arriesgado la vida con las pandemias de COVID. Muchos médicos murieron con las pandemias de COVID en zonas metropolitanas incluso, en donde los insumos eran insuficientes. Ahora imagínese usted, en zonas en donde realmente no hay un apoyo ni gubernamental ni de la comunidad y que puedan mantener una atención adecuada. Entonces, es algo un poco fuera de lo normal el pensar que el traer médicos cubanos ellos sí van a estar en zonas de alto riesgo, porque entonces también están sacrificando la vida de estas personas, ¿no? Y la vida de los pacientes, porque ni siquiera sabemos cuál es la preparación de estos profesionales, que no dudo que puedan ser muy buenos, pero que en este momento pues no podemos saberlo. ¿Qué representa este tipo de comentarios por parte del gobierno federal hacia la comunidad médica de México? Porque pareciera que los tiene que desacreditar para poder validar el hecho de que son necesarios los médicos cubanos.
Mire, el dicho siempre será algo que debe ser tomado con la justa proporción. El que digan que somos neoliberales o retrógrados o corruptos Que o prefieren que irse a sus nosotros no casas. queremos avanzar o que la universidad no manda a los estudiantes a sacrificarse, pues implica eso, dichos. Nosotros creo que somos profesionales no solamente en la medicina, sino en la forma de interpretar todos estos mensajes. Nosotros lo que sabemos y lo que creemos como comunidad médica, como una representación de lo colegio, en este caso en medicina interna, es que tenemos suficientes médicos en México con muy buena capacitación, que estamos dispuestos a trabajar siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para trabajar. Entonces Sí. es definitivamente pues no adecuado el dar este tipo de comentarios, de alguna forma hablar de la universidad como como que es una máxima formadora de personal de salud. Después de todo lo que ha sucedido, pues creemos que no es lo más adecuado, pero pues son los dichos del señor presidente, muy respetables, pero no necesariamente estamos de acuerdo con lo que él está exponiendo. Finalmente, doctor, y de manera, si me permite, muy breve, ¿cuáles serían, en efecto, las condiciones adecuadas, los pasos a seguir para que en estas zonas marginadas del país, pues pudiera hacer sus labores adecuadamente cualquier médico? Pues crear infraestructura, definitivamente crear una infraestructura. En Tlapa hay un hospital que tiene 15 camas, que tiene 4 médicos, pero que seguramente no tiene los insumos adecuados. Sí, los comentarios sobre los médicos es que son buenos médicos, pero que no tienen con qué trabajar. Entonces es muy importante tener insumos, poder garantizar la seguridad de los pacientes, la seguridad de la infraestructura, la seguridad de los médicos, el ofrecer un ingreso adecuado para que el profesional pueda vivir de manera decorosa. Se requieren muchos años para ser médico, y entonces pues no podemos seguir permitiendo que los médicos mexicanos, en vez de que se creen las condiciones para contratar a nuevos 500 médicos de manera adecuada, se piense que traer 500 médicos del extranjero resolverán un problema de salud. Claro. Pues ahí está la clave, doctor Juan Luis Salgado, vicepresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Le agradezco sus palabras para El Financiero Bloomberg. Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias, muy buenas tardes.